antes Buenas de tardes, que doctor. se nos corte la conexión, porque el internet por esto está muy inestable. Así que vamos a comenzar directamente. Las leishmanias. Seguramente ustedes tienen delante de ustedes las hojitas que les he pasado por WhatsApp a sus grupos y sobre eso tienen que escribir. El día de ayer, en la clase de ayer, ya yo he llenado esto y sobre eso vamos a hacerlo más fácilmente. ¿Qué son las leishmanias? Las leishmanias son un grupo de parásitos que se encuentran en una amplia gama de animales sobre la Tierra. Hay leishmanias de los roedores, de los desdentados, de los marsupiales, de los mamíferos y muchos otros animales. Hay familias enteras de leishmanias en el África, en el Asia, en Europa y en Latinoamérica. Son productores de dos grupos de enfermedades. Una de ellas son las leishmanias tegumentarias. Y entre las leishmanias tegumentarias hay varias leishmanias del África, de Europa, del Asia y las leishmanias tegumentarias americanas. Vamos a concentrarnos en las leishmanias tegumentarias americanas. Existen varias especies. Hay dos principalmente que producen lesiones mucosas. Inicialmente la historia comienza con lo siguiente. Primero debo decirles que las leishmanias son parásitos intracelulares obligatorios. No pueden salir de otra manera fuera del organismo. Tienen que entrar al interior de algunas células blancas, entre estas los histiocitos, los plasmocitos, etc. Y son enfermedades transmitidas por vectores. Estos vectores son insectos. Perdón. ¿Hay alguna dificultad? Se estaba entrecortando un poco, pero siga nomás, doctor. Bueno, entonces decía que estos vectores se encuentran también ampliamente distribuidos en prácticamente todo el mundo. El género Phlebotomus del África, de Europa y del Asia, y el género Lutzomia de América. Entonces, las Lutzomias son las que transmiten estos parásitos. Aquí tengo una representación del tubo digestivo de la Lutzomia. Aquí tenemos la trompa, por donde aspira la sangre. Aquí la faringe, el estómago y el intestino posterior. Entonces, en los animales silvestres como los roedores y los marsupiales, estas leishmanias viven en forma natural en la piel, aún sin producir ningún tipo de lesión. Entonces, normalmente hay un ciclo en estos animales, en la piel, donde el amastigote se llama a la forma que no tiene flagelo, viven entonces en el interior de los histiocitos. Aquí es representado los histiocitos como una célula blanca. Entonces, penetra inicialmente un trofozoito, un amastigote. Este amastigote se multiplica y una
en oportunidad en que después de haber llenado el citoplasma sale al medio interno del animal y de esa manera entonces de esto salen las leishmanias para ir a juntarse, ingresar a otras células. Entonces este ciclo ocurre de forma permanente. Las luxomias, cuando van a picar a estos animales infectados, aspiran los amastigotes. Entonces la forma de infección para el vector es el amastigote. Los amastigotes que llegan hasta la parte posterior del estómago del vector, allá se convierten en promastigotes. Y la forma de los promastigotes es así. Se llama promastigote porque el kinetoplasto se encuentra en la parte anterior. Pro significa anterior. Entonces se encuentra muy anterior y la parte anterior del protozoario es por donde emerge el flagelo. Entonces estos protozoarios promastigotes se dirigen hacia la faringe y en la faringe esperan hasta que nuevamente el vector vaya a picar a un animal sano. Entonces, son los promastigotes los estadios infectantes para los animales y para el humano. De la misma manera que el resto de los animales, también para el humano. Entonces, cuando a un humano le inoculan los promastigotes, en la piel del humano se produce una pápula. Es decir, una lesioncita pequeña de unos 2 milímetros de diámetro, inflamada, enrojecida y que produce mucho prurito. Pasado un tiempo, esta lesión papulosa se convierte en una úlcera. Esta úlcera tiene los bordes son levantados y el fondo generalmente se infecta. Yo les voy a mostrar enseguida las imágenes. Entonces, en el interior de la piel del humano, ingresa de la misma manera que en los animales también a una célula blanca. Así puede sobrevivir toda la vida del paciente. A veces sana, otras veces se abre, etc. Las especies que producen este tipo de lesiones cutáneas exclusivamente son la Leishmania venezuelensis, la Leishmania peruviana, la Leishmania mexicana, la Leishmania amazonensis. Aquí yo he subrayado la Leishmania mexicana y la amazonensis porque este tipo de especies suelen producir en algunos individuos que tienen un defecto en el proceso inmunológico, produce lesiones de tipo difuso, es decir, si me pica aquí el vector, me introduce los promastigotes y se me extiende a todo el organismo. Por eso se llama leishmania difusa. En cambio, las otras especies pueden tranquilamente producir mácula y úlcera. En 2 especies, solo en 2 especies, estas lesiones ulcerativas que tienen histiocitos con amastigotes, pueden viajar los amastigotes por la sangre hasta las lesiones mucosas. Estas 2 especies en cuestión son la Leishmania guyanensis y la Leishmania brasiliensis. Entonces, en la mucosa comienza a producir un proceso inflamatorio de la nariz, del velo del paladar, el tabique, luego la faringe, la laringe, los labios superior e inferior en los peores casos. Entonces, de esa manera, esta leishmaniasis cutánea inicial se convierte en una leishmaniasis mucocutánea. Eso es lo que sucede con las leishmanias tegumentarias. En el caso de una especie
distribuida también en Europa, en África y en América, que se llama la Leishmania donovani, con varias subespecies. Una de ellas es la Leishmania donovani infantum. En América, la Leishmania donovani chagasi. En Bolivia nosotros tenemos Leishmania donovani chagasi también. Y en muchos países como el Brasil, Venezuela, lugares donde hay trópico, entonces hay la Leishmania guyanensis, brasiliensis y Leishmania chagasi. En Bolivia, además, existen la Leishmania guyanense, la Leishmania brasiliense, la Leishmania mexicana, amazonensis y chagasi. Esas especies, entonces, viven en Bolivia. ¿Qué es lo que pasa siguiendo el ciclo? De los histiocitos pasan a la sangre, pero en lugar de ir a las mucosas como en guyanenses y brasilienses, más bien se dirigen a estos órganos. En primer lugar, a los ganglios linfáticos. Por eso es que en estos casos de leishmaniasis visceral, lo primero que aparece es una cadena de ganglios de toda la economía, axilares, cervicales, del mediastino, de cualquier lugar. Entonces los ganglios se infartan y se vuelven dolorosos. También va a la médula ósea. Aquí he tratado de representar el hueso, un hueso largo, pero normalmente eso sucede, la médula ósea mayor se encuentra en la pelvis, en el hueso pelviano, en el esternón. Entonces, en la médula ósea, en lugar de las células que producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, entonces esta leishmania prácticamente las desaloja. También suele ir al vaso y al hígado. Entonces, en el caso de la leishmaniasis visceral, por eso se llama visceral, van al hígado, vaso, ganglios, médula ósea y todos los órganos de la economía. Eso es lo que sucede con el ciclo biológico. Ahora vamos a ver un poco de la sintomatología. La sintomatología no es muy grave, no es muy grande. En el caso de las leishmanias que producen leishmaniasis tegumentarias, hemos indicado que la mayoría produce lesiones ulcerativas en la piel. Por eso se llama leishmania cutánea. Los que producen lesiones en las mucosas, entonces, leishmaniasis mucocutánea, que ha indicado nariz, velo del paladar, el tabique, faringe, laringe, los labios superior e inferior. En el caso de la leishmaniasis visceral, la primera cosa que suele suceder es una diarrea. Es raro realmente pensar en diarrea en una leishmaniasis visceral. ¿Por qué produce la diarrea? Porque los ganglios linfáticos del abdomen, ¿no es cierto? Entonces sí se inflaman, que están prácticamente fuera de los intestinos, entonces por ese proceso inflamatorio se produce diarrea. Otra cosa importante es la fiebre. En el caso de la leishmaniasis visceral, la fiebre es constante. Y habitualmente la leishmaniasis visceral suele coexistir con la malaria, la fiebre tifoidea, otras enfermedades infecciosas, donde también cursa con fiebre. Por eso es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades con la leishmaniasis visceral. Luego, cuando la leishmaniasis visceral que avanza por muchos meses y muchos años, el individuo enflaquece enormemente. Y dependiendo de los órganos, entonces los tomados, en el caso del hígado, el hígado grande, a eso se llama hepatomegalia, el vaso grande, esplenomegalia. Y en el caso de la médula ósea, dependiendo de cuáles son las células que están
tomadas, entonces, si son las plaquetas las que disminuyen enormemente, los principales signos y síntomas han de depender de hemorragias. ¿Por qué? Por el descenso gradual de las plaquetas en sangre. Si los glóbulos rojos disminuyeran, entonces ese individuo entra en inmunodepresión, y la inmunodepresión coexiste precisamente con procesos infecciosos de cualquier naturaleza, bacterias, virus o lo que sea. Si los glóbulos rojos disminuyeran, entonces ese individuo se encuentra anémico, y eso se ve en las conjuntivas, en las uñas, etc. Entonces, de esa manera, se puede diagnosticar clínicamente estos dos extremos de la enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es relativamente fácil. En el caso de las leishmaniasis tegumentarias, cuando las lesiones son mucosas y son cutáneas, entonces hay varios exámenes de laboratorio. La primera cosa, como las leishmanias están en los bordes, se toma una muestra de acá y se hace un parasitológico. Y ahí se suele ver que todos los... Doctor, se escucha entrecortado. Sí, doctor, no le escuchamos bien desde que dijo del diagnóstico de las leishmanias tegumentarias.